estar al máximo, por lo menos optimizar el tiempo. Para hablar del aparato respiratorio desde la perspectiva de nuestra materia, que es histología, nosotros tenemos que imaginar que prácticamente todas las estructuras diferentes que constituyen el aparato respiratorio tiene una particularidad, digamos, acorde a la función que cumple esa parte del órgano, o del aparato en realidad, ¿sí? En este esquema nosotros podemos señalar, digamos, distintas porciones del aparato o sistema respiratorio, que está constituido por en primer lugar por las cavidades nasales, ¿sí? O cavidad nasal. Después, a continuación, siguiendo la trayectoria, nosotros tenemos la rinofaringe, ¿sí? Que sería la parte, digamos, donde nosotros podemos observar la úvula, ¿cierto? Eso sería la parte de rinofaringe. Más abajo tenemos la orofaringe, que sería la parte de conexión de la vía aérea superior con la parte de la boca. A continuación, después tenemos la laringe, que sería la parte que está vinculada con la función de fonación, y seguidamente está la tráquea. Después de la tráquea vienen los bronquios, vienen bronquios principales o bronquios fuentes, que después sucesivamente se van a ir dividiendo para constituir bronquios secundarios ya dentro de cada uno de los pulmones, y por último llegar hasta conformar los bronquiolos. Y a partir de los bronquiolos, bueno, ahí empezamos a ver cambios, digamos, sustanciales desde el punto de vista de la parte histológica, para llegar por último hasta los alveolos. Nosotros, entonces, cada una de estas partes debe tener una característica, digamos, propia desde el punto de vista histológico, que permite, digamos, o facilita la función que corresponde a esta porción del sistema, ¿cierto? Entonces nosotros, más adelante, cuando veamos la parte de los preparados, vamos a señalar algunas características particulares de cada una de estas porciones que constituyen el aparato respiratorio. Entonces ustedes concretamente tienen que saber que el epitelio que reviste la cavidad nasal tiene una característica muy similar, sigue siendo la parte de rinofaringe y orofaringe. La laringe ya comienza a tener cambios, la tráquea es diferente, los bronquios también obviamente son diferentes, por último los bronquiolos y los alveolos totalmente diferentes. Bueno, ¿cómo podemos dividir nosotros estas distintas partes desde el punto de vista de su organización? Bueno, fíjense que nosotros acá el aparato respiratorio desde el punto de vista, digamos, de su organización lo podemos dividir en dos porciones. Una porción que corresponde a la parte conductora, o sea que sirve solamente como pasaje centralmente, porque por ahí, por ejemplo, en el caso de las fosas nasales, el sistema olfatorio que está vinculado con la parte nerviosa tiene otras características, o cumple otra función, digamos, pero la parte sería a los fines de la conducción o digamos, de permitir el pasaje o permitir la ventilación. Estas partes estarían constituyendo la porción conductora, la cavidad nasal, rinofaringe, orofaringe, laringe, tráquea, bronquios principales y bronquiolos sería acá, ¿sí? Cuando comienzan los bronquiolos, ¿sí? En cambio, la porción respiratoria, que es donde ya, digamos, nosotros vamos a encontrar alguna porción o totalmente constituido cada uno de estos segmentos, en lo que nosotros vamos a describir como, digamos, pared alveolar o zonas de intercambio gaseoso, ¿sí? Eso sería lo que corresponde a la porción respiratoria. Entonces, tenemos una porción conductora y una porción respiratoria desde el punto de vista de la organización anatómica, ¿sí? Y obviamente con características diferenciales desde el punto de vista histológico. Este es un esquema que corresponde a la mucosa olfatoria. Fíjense, yo ya les había dicho que es un epitelio, digamos, sensorial, que tiene función, digamos, con la parte olfatoria. Entonces es un epitelio especializado. En realidad hay neuronas bipolares que cumplen la función, digamos, de percibir o cumplir esa función. Desde el punto de vista de la organización histológica, tiene esta característica, ¿sí? Es un epitelio
sensorial con, digamos, neuronas especializadas para, digamos, poder cumplir esa función. Ese epitelio está, digamos, sustentado o apoyado sobre, por supuesto, una membrana basal. Inmediatamente, en el caso con muy poco tejido submucoso, después se continúa con el tejido óseo. En este caso, bueno, acá no se alcanza a ver porque esto es una microfotografía ampliada, pero esto, digamos, si ustedes quieren saber topográficamente en dónde encontramos este tipo de mucosa olfatoria o epitelio, está apoyado sobre el etmoide. ¿Se acuerdan que el etmoide está, digamos, horadado, tiene múltiples orificios? Bueno, estos orificios están revestidos por esta mucosa en esa zona. ¿Sí? Después ya descendiendo un poco más, nosotros nos encontramos con la laringe. La laringe tiene una particularidad que está dada por, bueno, primero tiene un epitelio plano estratificado, y en esto no lo podemos ampliar, lo vamos a ver más adelante, que es el epitelio plano estratificado y corresponde a rinofaringe, orofaringe, y llega hasta esta zona que es la parte, digamos, que es lo que corresponde a la laringe en sí, ¿sí? Hasta acá llega el epitelio plano estratificado. Después se continúa con un epitelio pseudoestratificado que vamos a ver en el resto del aparato respiratorio, ¿sí? Este sería un corte de laringe. Acá está, digamos, en este esquema, nosotros podemos ver, estos son los extremos, ¿sí? De la laringe propiamente dicho. Después hay un espacio, que son ventrículos, que tienen función fonatoria en realidad. Y acá ya estamos nosotros a nivel de la tráquea. Fíjense que la tráquea está conformada por una porción que lo conforma en un cartílago hialino, que es lo que le permite mantener, digamos, esa capacidad de adaptación en cierta medida casi hasta elástica, y que va a impedir, digamos, que coapten las paredes de esta estructura, manteniendo, digamos, siempre esta permeabilidad. Bueno, la tráquea nosotros ya la hemos visto, también preparado. Entonces, ¿qué sabemos de ello? Que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, ¿sí? Que se asienta sobre una membrana basal, ¿sí? Y después tenemos acá un tejido conectivo, ¿sí? Que corresponde, digamos, a la parte submucosa. Bueno, y acá ya nosotros seguimos más adelante y nos encontramos con los bronquiolos. No tenemos corte, o por lo menos no tenemos imágenes que correspondan a bronquios propiamente dicho. Nosotros acá estamos con un bronquiolo, ¿sí? Terminal. El bronquiolo terminal, a diferencia, digamos, de lo que nosotros observábamos, describíamos en la tráquea, acá ya no tenemos cartílago nosotros. Tenemos tejido muscular, tenemos una submucosa y tenemos la mucosa conformada o revestida por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, ¿sí? Entonces, este segmento de la imagen corresponde a un bronquiolo terminal, ¿sí? O sea que si nosotros hacemos una sección transversal a este nivel, nosotros veríamos que todo digamos así, la superficie está revestida por el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿sí? Sin haber ninguna otra, digamos, otro tipo de cambio epitelial a este nivel. Esto estaría constituido, por supuesto, acompañado por una capa de tejido muscular liso y ausencia de cartílago. Entonces nosotros estamos en presencia de un bronquiolo terminal. En cambio acá, este sector de la imagen corresponde a un bronquiolo respiratorio. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos porciones que revisten esa estructura, en donde encontramos el mismo epitelio pseudoestratificado ciliado, y encontramos, digamos, algunos haces de tejido muscular liso que todavía lo están acompañando, ¿sí? O sea, tenemos superficie que no permite intercambio, pero tenemos zona en donde nosotros a esta estructura lo encontramos revestido por un epitelio plano que corresponde a una pared alveolar, ¿sí? Entonces el bronquiolo respiratorio tiene área o zona que no permite el intercambio, ¿sí? Si bien es un epitelio, acá por supuesto ya no es cilíndrico, sino cúbico, ya tendiendo a aplanarse, cúbico, y
y otra zona donde encontramos, digamos, esa pared constituida por alveolo. Entonces, esto corresponde a un bronquiolo respiratorio. Acá también, fíjense que esta zona podría decir uno que corresponde a un bronquiolo terminal, porque tenemos tejido muscular constituyendo la pared, un epitelio cúbico bajo, pero acá ya encontramos, digamos, alveolos conformando o delimitando esa pared. Por ende, esto también corresponde a un bronquiolo respiratorio. De un lado tengo una pared que no permite intercambio y del otro lado tengo alveolos, ¿sí? Y siguiendo la trayectoria de esta vía de conducción, me encuentro acá en donde prácticamente eh, de ambos lados, en este caso en el esquema, pero si uno tuviese un corte transversal y revisara todo el revestimiento de esta cavidad o conducto, vería que todo está conformado por alveolos. Por ende, esto corresponde a un conducto alveolar, ¿sí? Entonces, resumiendo, tenemos bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, y después, bueno, acá tenemos ya directamente sacos alveolares y alveolos. Todo este parénquima, digamos, de la estructura pulmonar está conformado por alveolos, ¿sí? Esta es una microscopía electrónica de barrido que a nosotros nos permite poder, digamos, apreciar claramente qué características adquieren los cilios en la luz de la tráquea, en este caso, y también bronquio, obviamente, ¿sí? Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, y nosotros en esta imagen sí podemos observar qué características tienen los cilios, ¿sí? Y cómo se distribuyen en la pared. Todo esto intercalado, fíjense, por esta otra estructura, o células, o imágenes que corresponden a células, que en este caso son células caliciformes, ¿sí? Que son las que están permanentemente secretando, teniendo una secreción mucosa, secretando moco, para poder formar la película que en realidad va a estar desplazándose a través de los cilios y de esa forma ir captando todas las partículas que por ahí pudiesen ingresar al árbol respiratorio, ¿sí? Entonces esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido. El microscopio electrónico de barrido nos permite tener esta imagen porque es como si nosotros pudiésemos mirar de costado estas estructuras. El microscopio, en realidad el haz de electrones se proyecta en forma, digamos, en este caso, perpendicular a la estructura y nos permite obtener esta imagen. En cambio, el microscopio electrónico, digamos, el común de fase nos permite ver la imagen, digamos, a través de la membrana y lo que hay detrás de la pared o la membrana que está delimitando, en este caso, la célula, ¿sí? En cambio, esta otra imagen nos permite a nosotros ya en el bronquiolo poder ver algunas características particulares. Fíjense que nosotros acá tenemos células. Esta imagen lo que nos permite a nosotros ver en los bronquiolos a las células de Clara. Las células de Clara son células que tienen función estrictamente secretora. En el esquema acá al lado podemos ver cómo se organizan y cómo están ubicadas estas células de Clara en relación a las células, digamos, que son ciliadas. Fíjense que están como, digamos, insertas en medio de las células ciliadas y estas células son las encargadas de secretar el material surfactante que va a partir de estas, digamos, estructuras bronquiolares, va a ser necesario o es la que va a permitir y va a favorecer, digamos, que las estructuras no se colapsen y se mantengan, digamos, mantengan la superficie o la luz permeable, ¿sí? Este producto de secreción, fíjense que es una célula, como nosotros ya hemos descrito en otra oportunidad, una célula secretora de material. En este caso es un surfactante, que después vamos a escribir cómo está constituido, y este material está vertido permanentemente hacia la luz, y de esa forma se forma la capa que va a revestir a estas estructuras.
¿sí? Una célula de Clark. Bueno, un bronquiolo. Seguimos con bronquiolo. Fíjense que acá el epitelio es un epitelio cilíndrico bajo ya, porque prácticamente estamos en un bronquiolo respiratorio casi cúbico. Pero lo que sí siempre vamos a encontrar para definir al bronquiolo terminal como a la estructura, digamos, de tejido muscular que lo acompaña. Estas son haces de tejido o de fibra muscular, ¿sí? Que subyacen al epitelio, ¿ven? Fibras musculares lisas. En cambio, del otro lado, nosotros en esta estructura encontramos paredes alveolares, o sea, esto correspondería a un bronquiolo respiratorio, ¿sí? Bueno, acá ya estamos, digamos, analizando las características de las distintas células que van a conformar, digamos, la pared ya directamente alveolar, ¿sí? Fíjense que nosotros en los alveolos, o en el parénquima pulmonar, digamos, ya constituido por las paredes alveolares, ya pudiendo ser sacos alveolares o alveolos directamente. En esta estructura nosotros debemos describir o conocer dos tipos de células, principalmente en realidad porque hay más células. Y ellas son el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. En este esquema, fíjense, a la izquierda, nosotros, por supuesto que acá está destacada la célula que corresponde al neumocito tipo 2, ¿sí? Que es toda esta estructura. Y esta se continúa con una célula plana, ¿ven? Que es un neumocito tipo 1 de un lado, y del otro lado esta sería la otra porción del neumocito tipo 1. Entonces, el neumocito tipo 2, al igual que la célula de Clara en los bronquiolos, en el alveolo es la célula encargada de secretar el material o surfactante, ¿sí? Fíjense que esta célula en el citoplasma tiene acumulado, o cúmulos en realidad, de cuerpos laminares. Los cuerpos laminares en realidad es una descripción que surge de la microscopía electrónica, ¿sí? Porque se ven como si estuviese conformado con muchas láminas. Por eso se lo definen cuerpos laminares, pero en realidad es un precursor del surfactante que va a ser secretado, digamos, un acúmulo de ese material para ser secretado a la luz, ¿sí? Este es un neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 no participa en el intercambio gaseoso. Tiene la función de secretar el surfactante. Ahora bien, fíjense que en este otro esquema nosotros vemos, obviamente que acá están representados neumocitos de tipo 1, que son los planos, y neumocito tipo 2, que es el que describíamos anteriormente. Fíjense que el intercambio gaseoso básicamente está dado a través del neumocito tipo 1, ¿sí? Ahora bien, acá, ya que teníamos este esquema, lo mencionamos. Como cuando veíamos, o cuando vimos en realidad, ¿se acuerdan ustedes aparato genital masculino? Nosotros hablamos de una barrera hematotesticular. Y en una clase anterior, en el práctico de tejido linfático, seguramente ustedes vieron, o por lo menos describieron la barrera hematotímica, ¿sí? Ahora nosotros acá tenemos que describir la barrera hematogaseosa, que no es otra estructura que va a estar constituida por las células, que en este caso este es un capilar. Entonces, si este es un capilar, la pared de este capilar va a estar revestida por el endotelio y su membrana basal, que en este caso está representada con esta línea rosada más marcada, digamos, ¿sí? La membrana basal del endotelio. Y después, seguidamente, se continúa con la membrana basal, en este caso del neumocito tipo 1. Después viene obviamente el neumocito tipo 1, la parte citoplasmática del neumocito tipo 1. Entonces, ¿cómo describiríamos nosotros a la barrera hematogaseosa? Bueno, por el citoplasma de la célula endotelial, la membrana basal de la célula endotelial, la membrana basal del neumocito tipo 1 y el citoplasma del neumocito tipo 1. ¿Sí? Esta sería la estructura que nosotros conocemos como barrera hematogaseosa, ¿sí? Acá en este esquema también está representado esta célula, que es
es un macrófago. Este macrófago, obviamente que nosotros cuando vimos en el práctico anterior sangre, decíamos que, bueno, el sistema monocítico fagocitario era un grupo de células que lo conformaban los macrófagos que podían adquirir distintos nombres de acuerdo al órgano en el que estuvieran. En el caso, por ejemplo, del hígado era la célula de Kupffer, ¿sí? En el tejido conectivo, propiamente dicho, lo conocemos como histiocyto. Bueno, y acá es un macrófago alveolar, ¿sí? Que es la parte, digamos, monocítica fagocitaria, representado por el macrófago en el alveolo. Y es el encargado, digamos, obviamente, de captar todas las partículas que no corresponden a la función, en este caso, del aparato respiratorio. ¿Sí? Bueno, seguimos. Estas imágenes corresponden en realidad ya a alteración, digamos, a los fines de que uno pueda relacionar, digamos, el estado normal del aparato respiratorio, en este caso, por ejemplo, los pulmones, como lo vimos en la lámina anterior. Fíjense que también a raíz de algún tipo de alteraciones, ¿qué modificaciones tienen estas estructuras, en este caso los alveolos? Fíjense que esta es una imagen que corresponde a un pulmón que tiene un enfisema, ¿sí? Un enfisema no es más que la, digamos, disminución de las paredes alveolares, ¿sí? Y por ende disminución de la superficie de intercambio gaseoso. O sea que esta estructura, este pulmón, está disminuido en su capacidad de hematosis, o sea, de intercambio gaseoso, ¿sí? En cambio, la figura de la derecha nos muestra a nosotros un pulmón con una importante celularidad. Fíjense que, ¿por qué decimos importante celularidad? Porque en realidad veo muchos núcleos yo. Y estos núcleos corresponden obviamente al sistema inmune, en este caso, seguramente son neutrófilos. Esta es una imagen que corresponde a un pulmón con un proceso infeccioso, una neumonía, ¿sí? Que también obviamente trae dificultad en el intercambio gaseoso, o sea que es una persona, en este caso es un pulmón, ¿sí? Es una persona que está teniendo dificultad en el intercambio gaseoso, o sea, está con poca oxigenación en la sangre, porque con este tipo de situación o de modificaciones en el parénquima pulmonar, ustedes imaginarán que tiene mucha dificultad para el intercambio gaseoso. Y ahora en este tiempo que nosotros estamos escuchando permanentemente, casos de situaciones de personas que padecen la infección por COVID-19, bueno, en estos casos esto es parecido a eso, ¿sí? En realidad el virus lo que hace es estimular el sistema inmune, y el sistema inmune del organismo se sobreexpresa, y al sobreexpresarse, en realidad pierde el límite de capacidad de control. Entonces, genera una situación parecida a esta, ¿sí? ¿Por qué digo parecida? Porque en realidad esta da a pensar que es una neumonía bacteriana. En cambio, la neumonía por un virus o por el COVID es viral, entonces tiene distinta, digamos, fisiopatología. Bueno, muy bien. Esta es la última. ¿Alguna duda sobre lo que analizamos hasta acá? Nada, ¿no? Bueno, vamos a ir a otra, digamos, parte del preparado. Bueno, este es un corte que también creo que en otro práctico lo vimos, es un corte transversal de un organismo donde se tocó, o por lo menos se cortó parte, se seccionó parte de la tráquea, o la tráquea, en una sección transversal, y el esófago, ¿sí? Este es un preparado que corresponde, obviamente no es de ser humano, sino es probablemente sea de ratón o cobayo, ¿sí?
Fíjense que lo que nos permite a nosotros con este nivel de resolución es ver que la tráquea es un semianillo, digamos, donde nosotros encontramos la presencia de tejido cartilaginoso, y un sector o un segmento posterior en donde no hay cartílago y por ende está constituido solamente por una pared fibromuscular. ¿Sí? El cartílago ustedes ya lo vieron, es un cartílago hialino, y nosotros lo único que tenemos que repasar en este preparado es ver que el epitelio del árbol respiratorio, en este caso, es un epitelio, vamos a poner a mayor aumento, así lo podemos. ¿Están viendo bien ahí o no? Sí, profe. Bueno, fíjense, esta es lo que corresponde a la porción del epitelio, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Esta es una submucosa, tejido conectivo laxo, de paso repasamos, y a partir de acá, esto sería la parte del pericondrio, y todo este tejido cartilaginoso. Es un cartílago hialino. ¿Sí? Se puede, digamos, observar muy claramente, si recorremos el preparado, fíjense, un epitelio pseudoestratificado ciliado. La cilia con esta técnica de coloración mucho no se pueden, no resaltan, digamos. ¿Sí? Bien. A ver si vamos a la parte posterior, que es donde nosotros tenemos la porción muscular y no hay presencia de tejido cartilaginoso. Bueno, acá, fíjense. Acá ya nosotros podemos ver, a esta altura, digamos, de lo que ustedes han ido viendo, los distintos prácticos y digamos, las características de los tejidos, nos genera, digamos, dificultad en decir que, bueno, esto es un epitelio, ¿sí? Esto es una mucosa, o una submucosa en realidad, ¿sí? Porque la mucosa estaría dada por la lámina propia, tejido conectivo y el epitelio, y ahí a partir de acá entonces sería la submucosa, toda esta zona, submucosa. Y uno, ¿cómo describe a la submucosa? Como un tejido conectivo laxo. ¿Por qué? Porque hay células y hay tejido, digamos, que está constituido por fibras, pero no hay en una alta concentración. Y acá, a partir de esta zona o este área está ocupado por fibras musculares lisas. ¿Ven? Me puede plantear o generar dificultad, digamos, diferenciar o identificar esto como fibra muscular lisa y no es un tejido conectivo denso, por ejemplo. No me genera dificultad porque ya lo hemos repetido muchas veces. Fíjense que los núcleos se encuentran localizados en el centro de la fibra, en este caso, tienen una conformación ausada que es siguiendo la orientación que tiene la célula muscular o la fibra muscular. ¿Sí? Bien. Y acá hay tejido conectivo, denso. Fíjense que acá tengo presencia de fibras de colágeno y no hay núcleo. Los núcleos están ubicados, digamos, en otra zona, que por supuesto que acá nosotros tenemos que describir a los fibroblastos. ¿Sí? Bien. Y acá encontramos otro tipo de tejido. Obviamente que no les voy a decir qué tejido es, porque ustedes ya se dan cuenta que es, ¿no? ¿Alguno se anima a...? ¿Es músculo estriado? Músculo estriado, exacto. Ven que los núcleos los núcleos tienen localización excéntrica, o sea, están ubicados a los costados de la digamos, trayectoria principal de la fibra muscular. ¿Sí? Bueno, muy bien. A ver, vamos a volver a pasar a otra. Este es un corte parecido al que veíamos anteriormente también,
para ver, digamos, la parte de tráquea. Esto es uno de los preparados, en realidad, de un corte de tráquea es lo que menos dificultad puede generar o plantear a la hora de tener que reconocer. Vamos a mirar con mayor aumento a ver si la cilia, en este caso de este preparado, lo vemos mejor. Bueno, en este sí, ¿ven? Fíjense qué aspecto o qué característica notoria tiene la presencia de los cilios en el epitelio pseudoestratificado ciliado, y también, digamos que notorio que es la presencia de las células caliciformes, ¿sí? Células caliciformes, epitelio pseudoestratificado ciliado. ¿Ven? En este preparado sí se puede, pero es por una cuestión, digamos, de técnica nada más. En el otro no se notaban prácticamente los cilios y acá sí se nota muy bien. ¿Ven? Bueno. Acá lo mismo, tenemos cartílago, ¿sí? Tenemos la mucosa, submucosa. La submucosa es lo que hay, gran presencia de estructuras vasculares. Obviamente que acá también hay estructuras nerviosas, pero no, con la técnica nosotros no la podemos describir, ¿sí? Bien. Bueno, esto sería un preparado, otro preparado de tráquea. Vamos a ver otro preparado. Bueno, vamos a ver si aparece la imagen. Ahí está. Bueno, esto es un corte de pulmón, ¿sí? El preparado, si ustedes lo tuviesen que ver, digamos, en el portaobjeto, lo verían, digamos, con estas características, ¿sí? Fíjense, una estructura prácticamente compacta, pero, digamos, con escaso contenido, o como si se tendiese a ver con un aspecto pálido en realidad, ¿sí? Destacándose las estructuras, en este caso, por ejemplo, que están acá cortadas, que pueden corresponder seguramente a estructuras vasculares o del árbol respiratorio, ¿sí? Esto sería un preparado sin aumento. Vamos a poner mayor aumento y vamos a ir viendo cómo aparecen, digamos, las estructuras características del árbol respiratorio, ¿sí? Bueno, con ese nivel de resolución, por ejemplo, nosotros podemos escribir que todo esto que aparece a modo de celda o celdilla corresponden a la porción constituida por alvéolos, ¿sí? Algunos sacos alveolares, como esto, y después lo demás, alvéolos, ¿sí? Y acá ya empiezo a ver, digamos, estructuras que corresponden a las vías de conducción o también, por ejemplo, al aparato circulatorio que corresponde al pulmón, ¿sí? En este caso, por ejemplo, con este nivel de resolución, yo puedo mencionar 3 estructuras acá. Esto corresponde a un bronquiolo seguramente. Ahora vamos a ver con mayor aumento para poder describirlo mejor. Y esta es una estructura vascular, y esto también, ¿sí? En cambio, esta estructura alargada, fíjense, toda la estructura alargada corresponde a árbol respiratorio, ¿sí? Ahora, yo puedo afirmar eso fehacientemente y con este nivel de resolución, digamos, puedo inferir, pero lo que me va a permitir después de hacer el diagnóstico es viendo, digamos, qué tipo de epitelio tengo acá revistiendo esta estructura, porque si yo, por ejemplo, esta estructura veo que tiene como un epitelio de revestimiento, un epitelio plano, esto no es una porción de la estructura del árbol respiratorio o vía de conducción, sino que es un vaso, ¿sí? ¿Se entiende cómo
yo puedo ir distinguiendo después las estructuras. Ahora, en cambio, acá, por ejemplo, fíjense, acá también tengo estructuras seccionadas transversalmente, una con una forma más, digamos así, ordenada, y otra más alargada o con forma ovoide, que corresponden a la estructura. Estas seguramente corresponden a vía respiratoria o vía de conducción, y estas corresponden a estructuras vasculares. Y acá en este par también lo mismo. Esto corresponde seguramente a bronquiolo y esto es un vaso. Ustedes, en la organización del sistema circulatorio en el pulmón, respecto al aparato, a la porción circulatoria, ustedes saben que hay una circulación pulmonar, ¿sí? Dada por la ramificación de la arteria pulmonar, y otro árbol circulatorio bronquial, que es, digamos, la parte de irrigación del pulmón a partir de arterias bronquiales que salen no derivan de la arteria pulmonar, ¿sí? Porque la arteria pulmonar, ustedes saben que tiene sangre desoxigenada y el pulmón necesita recibir sangre oxigenada. Entonces tiene un doble circuito circulatorio, ¿sí? Uno bronquial y uno pulmonar. El pulmonar es sangre que viene a oxigenarse por la arteria pulmonar, y las bronquiales son las que traen sangre oxigenada para oxigenar a las estructuras, a las células del pulmón, ¿sí? Vamos a ampliar esta imagen y vamos a ver. Frente a qué estamos acá. Bueno, con ese nivel de resolución ya puedo ir infiriendo que acá yo estoy observando como que se insinúa un epitelio, ¿sí? Pseudoestratificado, ¿sí? ¿Están de acuerdo en eso? Pseudoestratificado, y subyace a ese epitelio, fíjense, hace de fibras musculares lisas, seccionadas transversalmente, por eso se ven así redondeados los núcleos. En cambio, si recorro este preparado, me voy a encontrar acá, por ejemplo, las fibras musculares están seccionadas longitudinalmente, y eso me lo está indicando la orientación que tienen o el aspecto de los núcleos, ¿sí? Es un epitelio pseudoestratificado. Entonces yo acá estoy en una sección transversal de un segmento bronquiolar. ¿Por qué digo bronquiolar y no puedo decir bronquial? Porque no veo, digamos, cartílago, ¿sí? Fíjense, recorremos la pared de esa estructura y no aparece cartílago, entonces estoy a nivel bronquiolar, bronquiolo. Porque la estructura cartilaginosa llega hasta los bronquios segmentarios, más o menos. Bronquiolo ya es prácticamente, el cartílago puede encontrarse en algunos casos, pero no es, digamos, componente regular de la pared bronquiolar. Bueno, ¿ven? Entonces acá estamos en presencia de un bronquiolo. Nosotros mencionamos bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la diferencia en que uno, o sea, qué es lo que marca la diferencia entre un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio? ¿Se acuerdan? ¿Sí? La porción de epitelio que permite el intercambio. Exacto, muy bien, el epitelio. Claro, si yo tengo este epitelio cilíndrico, acá no está favorecido el intercambio. Entonces, por eso es que yo puedo decir, esto es un bronquiolo. Ahora, me dice usted, ¿esto es un bronquiolo terminal o respiratorio? Y yo recorriendo toda la pared de la estructura, puedo decir que es un bronquiolo terminal porque solamente tiene tejido muscular, ¿sí? Prácticamente, ¿sí? Y no hay epitelio bajo o cúbico que pueda, digamos, sugerir alguna zona de intercambio. Pero en relación a esto mismo, yo fíjense que en contigüidad a esto, yo ya veo acá, digamos, parenquima pulmonar constituido por alveolo. Por eso digo que es un bronquiolo terminal. Nosotros estamos muy dentro del pulmón acá, porque toda esta zona que rodea el bronquiolo corresponde a alveolo, ¿sí? O pared alveolar. Bueno, vamos a buscar otra zona. Nos olvidamos de observar la estructura que acompañaba a esta. Fíjense. Bueno, a ver.
¿Qué les parece a ustedes que es esta? Aquí corresponde la estructura, esta, que está delimitando esta luz muy contigua al bronquiolo. Con ese nivel de resolución ustedes, voy a ubicar ahí. ¿Es un vaso? Es un vaso. ¿Qué la hace pensar que es un vaso? Por el epitelio plano que tiene. Exacto, porque tiene un revestimiento endotelial en la superficie interna, esta estructura. ¿Sí? Y yo puedo decir, bueno, pero ¿es una vena o es una arteria? ¿Podría alguno de ustedes podría inferir qué es lo que le parece que puede ser? O sea, para definir si es una arteria o una vena, yo tengo que observar, digamos, componentes de la pared del vaso. O sea, no tengo ninguna duda que esto es un vaso por el endotelio, como lo afirmaron. Y acompañando al endotelio, fíjense que yo veo una pared de tejido. ¿De qué tejido? No hay duda en esto, ¿eh? ¿Muscular liso? Muscular liso, claro. Es el muscular liso. Lo podemos recorrer para ver si aparece alguna otra característica que pueda, digamos, ayudarnos más a definir qué tipo de vaso es. Es importante la pared de este vaso, fíjense, ¿sí? O sea que a mí me haría pensar de que este vaso corresponde a una, fíjense. ¿A una arteria? ¿Tienen dudas si es una arteria o una vena ustedes o no? Alguno podría decir, o sea, en qué radica mi duda para decir si es una arteria o una vena? A mí sí me cuesta diferenciar un poco. ¿Me cuesta Sí, diferenciar? a mí me confundió que la luz es muy grande con respecto a la pared, como que pensé que era vena al principio. Ah, claro. Está bien. Bueno, o sea, uno tiene que prestar atención a todos esos detalles. ¿Por qué? Porque en realidad esta estructura, aparentemente, o este preparado en realidad, es un detalle que por ahí ustedes obviamente desconocen, porque ¿cómo se obtiene esta muestra? Uno lo puede analizar y eso lo puede, digamos, le puede ir sugiriendo cómo ubicarse. Estos preparados en general se obtienen luego de perfundir el material. Eh, Perfundir el material significa que yo artificialmente hago, digamos, introduzco a presión, en este caso lo que se utiliza obviamente es el fijador, ¿sí? Que si uso glutaraldehído, es glutaraldehído. Yo introduzco glutaraldehído en todo el sistema, digamos, vascular, lo perfundo a presión y de esa forma logro que las estructuras vasculares se dilaten, ¿sí? Eso previo al corte. Entonces, cuando es como que yo pincho, vamos a poner así en forma muy digamos, elemental la explicación. Yo con una jeringa, imagínense con formaldehído, pincho un bronquio, con la tráquea misma, puedo pinchar, introduzco a presión formaldehído, y el formaldehído obviamente va a difundir a todo el árbol, en este caso respiratorio, y iría por la parte ventilatoria. Pero lo mismo puedo hacer, por ejemplo, poniendo, en este caso, supongamos, en el aparato circulatorio, en el circuito bronquial o en el circuito pulmonar, perfundo líquido a presión, en este caso fijador, y los vasos me van a quedar dilatados. Obviamente que este vendría a ser casi como un artefacto, que es la modificación de la anatomía a partir de la preparación de la muestra. ¿Se entiende? En general eso se utiliza mucho en los animales cuando se va a hacer un preparado, o por lo menos se va a tomar muestra, digamos así, direccionada puntualmente a obtener una muestra clara. Entonces yo de esa forma identifico bien la estructura. Este vaso está dilatado, probablemente esta dilatación obedece a ese mecanismo de perfusión previo al corte. ¿Se entendió? Pero esto corresponde a una arteria. Sí, profe. Bueno, si recorremos este preparado, bueno, la mayor parte del preparado ustedes ven que está, digamos, constituido por alvéolos, ¿sí? Fíjense que esta sería la característica más o menos lo más
semejante a cómo es el estado, digamos, de una estructura pulmonar, ¿sí? Acá hay estructuras vasculares, ven que también está dilatada. Este es otro vaso, fíjense. Vamos a mirar el epitelio que reviste esta estructura y es un epitelio plano, ¿cierto? ¿Ven? Bueno, vamos a buscar otro preparado. Vamos a observar esta estructura alargada que al principio nos había planteado dificultad. Esta era la que yo les dije, bueno, esto puede ser algo del aparato de conducción. Vamos a ampliar esta imagen y vamos a ver si podemos reconocer de qué se trata esta estructura. Bueno, con ese nivel de resolución, obviamente ustedes ya pueden sugerir de qué tipo de estructura se trata esto, ¿cierto? ¿Alguno infiere ya de qué tipo de estructura se trata esta imagen o no? ¿O plantea dudas? Es muy similar a la estructura que analizábamos recientemente, ¿no? Prácticamente la pared está constituida o tiene la misma organización, digamos, en su constitución. Acá es una zona donde más claramente se puede reconocer los constituyentes de la pared, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Alguno puede hacer una acotación? A mí me confundió un poco la organización del músculo liso porque no está tan ordenado como en la que vimos antes. Entonces, por un momento pensé que era tejido conectivo no modelado. Bien, muy bien. Bueno, lo recorremos, fíjense. Es cierto, yo, por ejemplo, en esta parte, en esta área del preparado, no me genera mucha duda, por ejemplo, bueno, por supuesto el endotelio, ¿sí? Eso está muy claramente definido. Y después, subyacente al endotelio, esta capa de tejidos, digamos, con núcleos alargados, y por la afinidad tintorial que tiene diferente este segmento de la pared respecto de este, ¿sí? Acuérdense que nosotros siempre tenemos que jugar con la afinidad tintorial de los componentes hísticos. La afinidad tintorial de esta porción de la pared es diferente a esta otra. ¿Ven ustedes? Esto es más rosado, o sea, más pálido en realidad. No sé, más claro sería, ¿no? En cambio, tiene una cierta tendencia más opaca esta otra porción, ¿sí? Esta afinidad tintorial, más rosada, más marcada, ¿sí? Corresponde al tejido conectivo, en realidad. Estas son fibras de colágeno. En cambio, estas son fibras musculares, ¿ven? En una observación así muy simple, obviamente que me puede generar dificultad. Fíjense, esto es músculo liso y esto es fibra de colágeno. La diferencia en la afinidad tintorial es lo que siempre me va a orientar a mí, ¿sí? Por ahí la presencia de los núcleos, a veces, en el tejido conectivo, y la conformación de los núcleos me puede generar dificultad, pero la diferencia en la afinidad tintorial me va a marcar siempre la diferencia. Fíjense, esto es músculo liso y esto es tejido conectivo, o sea, sería fibra de colágeno, ¿sí? Uno puede mirar este núcleo acá y decir, bueno, pero acá este núcleo se ve alargado como uno de estos. Es cierto que se ve alargado,
Entonces uno decía, bueno, pero el fibroblasto no es alargado. Bueno, en realidad, en general dice que en general no es alargado como un núcleo de una célula muscular. Pero en este caso, fíjense que tiene ese aspecto y eso me puede distorsionar, digamos, la capacidad de identificación. Pero lo que no me puede generar confusión es la afinidad tintorial. Esto es rosado más así, más intenso sería, ¿no? En cambio, esto es más rosado, más opaco. Intenso, opaco. Músculo liso, colágeno. Profe, Bueno, sí. un compañero está pidiendo en el chat si puede señalar el límite entre músculo liso y endotelio. Ah, bueno, la separación entre endotelio y músculo liso acá, es muy difícil porque en realidad yo tendría que buscar la membrana basal del endotelio. A ver, vamos a buscar el preparado, si en alguna parte puede ser más notorio. Fíjense, acá la célula endotelial es esta, esto, ¿sí? Bueno, acá ya no, porque acá es como que si se desordenaron las células, no se ven muy ordenadas para buscar la identificación. Bueno, acá tampoco, porque acá fueron seleccionadas, da la impresión transversalmente. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que se pase eso? Acá, por ejemplo, fíjense, en esta pequeña porción, yo tengo una célula endotelial acá, ¿sí? Esta endotelio, ¿sí? Ahora, la membrana basal del endotelio acá, yo no la alcanzo a distinguir. Acá, entre este núcleo y este otro, ahí podría ver que es como que se insinúa una línea que sería la que corresponde a la línea endotelial. Pero acá ya casi no está, ¿ven? Es muy difícil, digamos, lograr. Tendríamos que utilizar una técnica para visualizar membrana basal y de esa forma recién podríamos, con un poco más de claridad, diferenciar esa estructura. ¿Está? Yo la tengo que imaginar, en realidad, la membrana basal acá. Como en muchas zonas, la membrana basal prácticamente es una de las estructuras más difíciles de poder señalar con microscopía óptica. A menos que use una técnica, acuérdense, si yo usase, por ejemplo, el PAS, que es la que me permite, digamos, que tiene una coloración con afinidad para azúcares, ¿sí? Es la que por ahí me permite más fácilmente diferenciar la membrana basal. ¿Se entendió? Ah, yo no vi el chat acá, pensé. ¿Se entendió la respuesta o no? Sí, profe, gracias. Bueno, seguimos en el preparado. Alveolo, pared alveolar. El pulmón es uno de los preparados que prácticamente no puedo confundir con ningún otro preparado, fíjense. Lo característico es toda, digamos, la proporción de alveolos. Lo que por ahí me puede generar dificultad a veces es identificar, digamos, la estructura que corresponde a la parte del árbol respiratorio, en este caso a la vía de conducción. Bueno, esto fíjense, yo no vi la macroscópica de esta imagen, pero acá puedo reconocer estructura, aun cuando yo, por ejemplo, no haya visto previamente a menor aumento esta estructura, ¿sí? Siempre acuérdense que se insiste en que yo para observar un preparado yo tengo que verlo a menor aumento y a partir de ahí empezar a incrementar, digamos así, el aumento para ir reconociendo la estructura. Pero yo en esta porción puedo reconocer fácilmente este epitelio cilíndrico, pseudoestratificado y subyacente acá al epitelio encuentro una porción que corresponde a músculo liso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso o no? A ver. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Yo alcanzo a distinguirlo bien. se alcanza a distinguir. Bueno, fíjense que un poco también tratando de entender e interpretar la pregunta que habíamos planteado para el caso de la pared del vaso, si yo quisiera, por ejemplo, acá, ver la membrana basal, tampoco la veo,
pero es como que tengo que imaginar una línea a partir de la cual el epitelio se inicia o se asienta, y de ahí hacia abajo yo tendría que imaginar acá una pequeña capa que estaría dada entre esto y esto, que correspondería, digamos así, a la submucosa. Y ahí inmediatamente en este caso viene la porción que corresponde a los haces del músculo liso. ¿Sí? Sigo esta estructura y fíjense que acá ya, por ejemplo, es como que empezó a modificarse el epitelio. ¿Se dieron cuenta ustedes? ¿Ven? Yo tengo acá epitelio cilíndrico todavía, más bajo obviamente, y acá ya casi tengo un epitelio cúbico, ¿sí? Y acá sigo teniendo fibras musculares. Tengo epitelio cúbico y fibras musculares. Epitelio cúbico, fibras musculares. O sea que esta porción correspondería a qué tipo de las estructuras que señalábamos nosotros. Por supuesto es un bronquiolar, ¿no? Esto es un bronquiolo, pero... Un bronquiolo terminal. Un bronquiolo terminal, claro, muy bien. ¿Está? Acá lo mismo, fíjense que hasta acá llega, en esta otra parte de la pared, el epitelio cilíndrico, más bajo, termina siendo cúbico. ¿Está? Y acá ya prácticamente, fíjense que nosotros estamos en alveolo. Entonces, esta cavidad, a ver, voy a volver un poco. Esta cavidad, este espacio, ¿ustedes cómo lo podrían definir? Este espacio. Si pudiera trazar una línea de corte, estaría acá más o menos la línea de corte, ¿sí? Entonces, de acá hacia atrás, diríamos toda esta zona, sería un bronquiolo terminal, ¿sí? La luz de un bronquiolo terminal, ¿sí? ¿Podríamos volver a ver la diferencia entre bronquiolo respiratorio y terminal? Porque yo pensé que lo anterior era respiratorio y un par de compañeros también. Bueno, usamos la misma imagen esta. Fíjense que yo hasta acá llego con las fibras musculares lisas acompañando al epitelio, que no es, acá ya no es un epitelio cilíndrico, sino un epitelio cúbico, ¿sí? O sea que esta zona, trazando una línea, yo decía desde acá sí, hacia este lado, toda esta zona corresponde a un bronquiolo terminal, ¿sí? Acá. Casi la línea tendría que trazarse acá en realidad, ¿sí? A partir de acá, una línea acá, siguiendo esta cavidad, yo acá estaría en bronquiolo respiratorio, ¿sí? ¿Por qué bronquiolo respiratorio? Porque fíjense que yo acá tengo una porción, en este caso muscular, ¿sí? Muscular, pero acá tengo alveolo, ¿sí? Entonces tengo una parte que tiene músculo y no es zona de intercambio, pero acá ya tengo alveolo. Entonces, esta zona, a ver, lo voy a señalar así, esta zona corresponde a un bronquiolo, un bronquiolo respiratorio, ¿sí? Y si vuelvo hacia atrás en esta estructura, fíjense, acá estoy en un bronquiolo terminal. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia o no? Esta parte Claro, de esta cavidad, de este conducto, músculo. ¿sí? ¿Cómo? Sí, ahora por el músculo, que ahora lo noto bien. Exacto, por el músculo. Ven, acá yo tengo un epitelio cúbico, un epitelio cilíndrico bajo, pero tengo músculo. Entonces yo estoy acá en un bronquiolo terminal. Y si avanzo en la luz de esta estructura, acá ya estoy en bronquiolo respiratorio, porque tengo alveolo y músculo. Entonces estoy en un bronquiolo respiratorio. Y si sigo acá, yo les preguntaba, ¿cómo se denomina este espacio que está delimitado por estas paredes? Supongamos que nosotros... ¿Conducto alveolar? Conducto alveolar, muy bien, exacto. Esto es un conducto alveolar, esto es un bronquiolo respiratorio, y más atrás era un bronquiolo terminal. ¿Ven? Conducto alveolar,
acá ya estaría en un saco alveolar, ¿sí? Esto es un saco alveolar. Estos serían paredes alveolares. Acuérdense que siempre cuando uno analiza esta estructura, tiene que tener en mente la barrera hematogaseosa, ¿se acuerdan? O sea que a través de esta pared, en el interior de estas paredes, siempre va a haber un capilar, ¿sí? Hay algunos preparados, bueno, en este caso no, pero hay algunos preparados que son perfundidos en la circulación pulmonar, y entonces dilatan los capilares acá y permiten, digamos, observar cómo los vasos transcurren a través de la pared alveolar. Alveolo, este es un vaso, ¿ven? En el parénquima pulmonar. Alveolo, paredes alveolares, saco alveolar. A ver, yo voy a dejar ahí el preparado. Si yo, por ejemplo, les pregunto, bueno, acá estamos todos de acuerdo en que esto corresponde a una zona donde nosotros encontramos sacos alveolares y alveolos, ¿sí? ¿Están de acuerdo en eso? La pregunta es, ¿yo acá puedo describir presencia de tejido conectivo en toda esta área del campo que estoy observando? La pregunta que nos surge dice, bueno, ¿y acá hay tejido conectivo? ¿Cuál sería la respuesta del CE? Porque acuérdense, si yo tomo cualquiera de estas porciones de la pared alveolar, esta por ejemplo, yo tomo esta pared alveolar y yo hasta ahora, de acuerdo a lo que más o menos vinimos hablando, digo, de un lado hay unas células que son los neumocitos 1 y 2, ¿sí? Y del otro lado de esta pared, células neumocito 1 y 2. Y en el medio yo les decía que transcurre el capilar, ¿cierto? Entonces, la pregunta general, digamos, acá yo tengo presencia de tejido conectivo. ¿Cómo imaginan ustedes la organización de esta porción de la estructura, digamos? ¿Alguno se anima a imaginar cómo, si, digamos, en relación a la presencia o no de tejido conectivo acá, en esta porción del preparado? No es que tengan que saberlo, es simplemente lo que planteamos es ver si alguno imagina que sí o otro imagina que no, en realidad. Escucho 2 minutos para analizar y aportar la... ¿Cómo imaginan ustedes que estarían, digamos, interactuando todas estas células que ya sabemos que si recorremos cada una de estas paredes, nosotros encontramos neumocito 1, neumocito 2, neumocito 1, neumocito 2 y así, ¿sí? Todo neumocito 1 y neumocito 2. En este caso, por ejemplo, de este lado de la pared y de este lado de la pared, ¿sí? En el medio decíamos que transcurren los capilares. Es más, acá hay zonas donde creo que se insinúa por la coloración de los glóbulos rojos la presencia de los capilares. Ahora, la duda mía es, en toda esta área, la presencia del conectivo, ¿hay, digamos, tejido conectivo o no hay tejido conectivo? Sí, hay. ¿Hay? Para que se produzca el intercambio gaseoso a través de la sangre. Claro, usted, digamos, cuando el tejido conectivo, ¿sangre lo encuadra dentro del tejido conectivo? ¿O habría otro componente de tejido conectivo? Otro componente sería... Otro componente, muy bien. Y sí, porque en realidad si yo, por ejemplo, cuando nosotros mostrábamos en el esquema, ¿sí? Decíamos, el neumocito tipo 1, ¿sí? Revestiendo, es como un epitelio plano, es una célula, casi uno podría definirlo como una epitelia plana, pero bueno, está el neumocito 1 y el neumocito 2 revestiendo esta luz.
subyace a ese neumocito 1, neumocito 2, la membrana basal. Y en la membrana basal, digamos, ustedes saben que hay, en la membrana basal, tejido conectivo, ¿sí? Presencia, hay una porción fibrilar, digamos que es la que permite, digamos, mantener la estructura de la célula, inclusive del epitelio. Y por donde transcurre el vaso, acompañando al vaso, también tengo tejido conectivo. Y después, bueno, si digo, bueno, la sangre también es un tejido conectivo, también podría, digamos, ubicarlo dentro de sí. Pero sacando, digamos, la sangre como componente de tejido conectivo, otros componentes de tejido conectivo sí hay. Y mucho, que es lo que le permite, en este caso, a todo el parénquima pulmonar mantener cierta, digamos, arquitectura. O sea, toda esta forma, digamos, está sustentada en la presencia de tejido conectivo. Lo que sí, obviamente, como son paredes muy finas, lo que ayuda y permite que estas paredes no colapsen, no coapten, es la presencia de la sustancia o del surfactante que reviste todas estas paredes, ¿sí? El surfactante es un dipalmitoil fosfatidilcolina. Dentro de los fosfolípidos, ustedes vieron seguramente en bioquímica fosfolípidos, ¿se acuerdan? El surfactante, el tipo de fosfolípido que es eso, es un dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿sí? Si es un fosfolípido, obviamente tiene, digamos, distintos componentes. Ahora bien, así se llama, nosotros lo conocemos como surfactante. ¿Qué función cumple el surfactante revistiendo todas estas paredes alveolares? La bibliografía dice que la función del surfactante es disminuir la tensión superficial. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Sí, bueno. Entonces ahora la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué es disminuir la tensión superficial? En términos, digamos, de que yo lo pueda, digamos, explicar en una forma, digamos así, a ver, físico-química sería, ¿no? Tensión superficial no es un término muy usado en el ámbito de la medicina, así como para que nos familiaricemos fácilmente. Es un término que más se utiliza en la parte físico-química. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que disminuya la tensión superficial? ¿No es la fuerza ¿Cómo? la fuerza que se ejerce en la superficie del líquido? En este caso sería el surfactante. Bien. O sea, ¿ejerce una fuerza o limita una fuerza? No, la tensión superficial es la fuerza ejercida sobre ese líquido. Ah, bien, bien, bien. Muy bien. Claro. En realidad, en este caso, por ejemplo, estamos hablando nosotros a qué líquido nos referimos cuando decimos que disminuye la tensión superficial. En este caso, el líquido que hay acá es agua, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el surfactante? El surfactante disminuye la tensión superficial, digamos, del agua, porque acá es una capa de agua que reviste a esta estructura, obviamente. Ahora, las moléculas de agua, ustedes saben que tienen por un mecanismo, digamos, propio de la interacción molecular, tienden a, digamos así, a atraerse a sí mismos. Ustedes, por ejemplo, cuando dejan caer una gota de agua en una superficie, en un vidrio, por ejemplo, que es lo más fácil donde se puede observar, la gota de agua en general no tiende, por supuesto por la caída, tiende a desparramarse en un primer momento. Pero inmediatamente la gota de agua tiende a retraerse, tiende como a formarse como una burbujita en la gota de agua sobre una superficie lisa. Eso yo creo que lo han observado ustedes más de alguna vez, ¿sí? Por ahí cuando está aburrido, no tiene nada que hacer, aburrida, dice, bueno, voy a mirar cómo se comporta una gota de agua. Entonces deja caer una gota de agua en una superficie lisa, un vidrio, y va a decir, bueno, la gota de agua cayó, tendió por la velocidad con la de caída, tendió
dispersarse, pero inmediatamente cada una de las microgotas que se formaron, o las gotas individuales, tendieron a formar como un globito. ¿Por qué es eso, en realidad? Es porque, bueno, en general las moléculas que constituyen al agua, la gota de agua esa, tienden a atraerse en sí, a cerrarse en sí mismas, como a formar como una vesícula, en realidad. ¿Y eso es producto de qué? Producto de la interacción, digamos, de la fuerza que hay, que ejercen las moléculas una sobre la otra. Entonces, si yo tengo una superficie, en este caso, por ejemplo, acá sobre este alveolo, ¿sí? Tengo una superficie o una capa de agua que lo reviste, las moléculas del agua que está presente acá van a tender a cerrarse, a formar una gota. Entonces, ¿cuál sería la tendencia? Sería a que este espacio se colapse, se cierre, porque las moléculas van a tender a cerrar. Entonces, ¿qué hace el surfactante, el fosfolípido? Lo que hace es interponerse entre cada molécula de agua, entre las moléculas de agua, y corta esa atracción. Entonces deja que el agua quede expandida en toda la superficie. ¿Se entendió más o menos? Es medio difícil explicarlo así verbalmente, pero una forma como para entenderlo es así. Entonces el surfactante lo que hace es impedir que las moléculas de agua interactúen para ejercer la atracción. Entonces de esa forma queda la película de agua, digamos, expandida en toda la superficie alveolar. ¿Se entendió? ¿O lo explicamos más? Sí, profe. ¿Sí? Se entendió. Bien. Sí, se entendió. Se entendió. Bueno, entonces el surfactante, que es producido por el neumocito tipo 2, está permanentemente produciendo, reviste toda la superficie de esta pared alveolar, interaccionando o impidiendo que las moléculas de agua interactúen entre sí, y así mantiene, digamos, abierta el alveolo. Ahora, el neumocito tipo 2 empieza a producir ese surfactante a partir de la semana más o menos 26, ¿sí? El desarrollo. Por eso es que, en general, acá entramos en un tema que ustedes, con el cual seguramente muchos ya han oído y han obtenido una información, aunque sea, digamos, de modo informal, el hecho de que uno dice, bueno, nace prematuro y cualquier problema conlleva al nacer prematuro. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si este alveolo a las 26 semanas ya está formado, pero no tiene surfactante, mientras está dentro de la vida intrauterina, esto está lleno de agua, no hay ningún problema porque no se colapsa, porque no cumple función, digamos, de intercambio gaseoso tampoco. Pero una vez que nace, si estos alveolos no tienen revestimiento del surfactante, bueno, cuando empiece a ventilar, ingresar aire a estos espacios, inmediatamente después se va a colapsar y se van a cerrar y no van a poder cumplir la función de intercambio. Entonces, por eso es que a las 26 semanas se comienzan los neumocitos tipo 2 a sintetizar surfactante para revestir esta capa. Es en forma progresiva hasta el nacimiento. Por eso es que, por ejemplo, si nace un bebé en el 8º mes, tiene más surfactante que un bebé que pudiera nacer en el 7º mes. ¿Sí? Y si nace en el mes 9 al término, obviamente ya tiene la cantidad de surfactante suficiente que reviste todos los alveolos y por ende no va a presentar dificultad respiratoria al nacimiento. ¿Sí? O sea que es un tema que desde ese conocimiento que ya existe, que es un conocimiento, digamos, informal, de que se puede nacer prematuro y lo que implica nacer prematuro respecto a la dificultad respiratoria. Todos los recién nacidos prematuros van a presentar dificultad respiratoria a raíz de que los neumocitos tipo 2 no han producido la suficiente cantidad de surfactante para revestir las paredes alveolares. Y por ende, muchos de estos alveolos, después del nacimiento, colapsan, se cierran, ¿sí? Y generan lo que se conoce como enfermedad hialina, ¿sí? Obviamente que hoy por hoy ya existe surfactante en forma artificial, así que si se produjo el nacimiento de un prematuro, lo que no lo produjo él dentro de la vida intrauterina, se lo suministra en forma artificial. Y así sí, se sintetiza, digamos, en forma artificial el surfactante.
¿Sí? ¿Alguna duda sobre el surfactante y lo que implica, digamos, respecto a la función respiratoria? No, profe, se entendió. ¿No? ¿Está claro? Bueno, a ver, volvemos a menor aumento para ver si podemos revisar alguna otra estructura. Bueno, no, porque después todo, esta estructura la vimos nosotros recién, esta la vimos que nos había engañado pensando que era un conducto, pero es un vaso, dijimos. Acá hay otros vasos seguramente, ¿sí? Esta otra estructura creo que no la miramos. ¿Ves? Vamos a mirar esto, porque esto parece ser... Bueno, ahí con ese nivel de resolución, ustedes ya pueden ir infiriendo en presencia de qué tipo de estructura estamos presentes. ¿Prefieren ese segmento o este otro de arriba? ¿Ven? Quizás en este se vea más claro. Bueno, pensé que era más nítido de este lado, pero no, parece que no. Pero ahí, por ejemplo, con ese nivel de resolución, ustedes pueden identificar algún tipo de estructura o no, o componente tisular. ¿Estamos de acuerdo que esta sería la franja que corresponde al epitelio? Vamos a mirar otro sector porque acá está medio como no nítido, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, Se ve medio borroso. se ve borroso. Vamos a buscar en el otro lado, entonces mejor, a ver. También se ve un poco borroso, pero bueno, ahí está. Bueno, esto sería la porción de epitelios, ¿sí? Estamos todos de acuerdo en eso, ¿sí? Bueno, subyace al epitelio, algunos hace de fibras musculares, sí. Y después aparece otra estructura acá, fíjense. ¿Genera dificultad de identificar este preparado o no? Porque si no genera, vamos más rápido si no explicamos. ¿Puede ser un bronquio, profe? Puede ser un bronquio, muy bien. ¿Por qué? A ver, ¿Por el epitelio cilíndrico pseudoestratificado? sí, Y por el cartílago hialino. y cartílago hialino. Muy bien, claro, esto puede ser un bronquio, ¿sí? Puede ser un bronquio segmentario, no un bronquio, digamos, fuente. O sea, uno podría imaginar, por supuesto yo no puedo decirle, mire, pero digamos a partir de que yo observo segmentos de cartílago solamente, no observo todo un anillo, puedo inferir que estoy a nivel de bronquio segmentario, ¿sí? Ya próximo a convertirse en bronquiolo, ¿ven? Acá hay otro segmento de cartílago, ¿ven? Y acá, por ejemplo, en esta parte tengo epitelio, cilíndrico pseudoestratificado, músculo liso y cartílago, ¿sí? Perfecto. Bien, muy bien. Acá hay otra zona donde, fíjense, a ver,
La afinidad tintorial del músculo liso respecto al tejido conectivo ya a esta altura no plantea dificultad, ¿no? Epitelio, músculo liso, un vaso, esto que se ve borroso son un cúmulo de glóbulos rojos en realidad acá, y esto es tejido conectivo o fibras de colágeno. ¿Sí? No plantea dificultad ya, ¿no? Diferenciar músculo liso, colágeno. No. ¿No? Bien, muy bien. Bueno, esto entonces es otra estructura que correspondería a un bronquio segmentario o ahí muy cerca de ya de convertirse en bronquiolo, fíjense. ¿Ven? Bronquiolo casi ya ahí, no terminal porque el terminal tiene solamente músculo liso. Esto está acá entre un bronquio y un bronquiolo. ¿Sí? Bueno, vamos a volver a menor aumento y buscamos reconocer otra estructura. Esta estructura podríamos observar, a ver, es muy parecida a esto. Tiene tejido cartilaginoso, cartílago. A ver. Claro, acá estaríamos en una estructura muy simple, es como que si se hubiese, digamos, dividido una estructura y da origen a una porción acá y una porción acá, porque fíjense que acá también tengo cartílago. Cartílago, ¿sí? Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Cartílago, cartílago, ¿sí? Y si seguimos esta estructura, puede ser que acá cambie. ¿Ven? Ahora sí, acá esta porción, fíjense cómo cambia. Acá tenemos cartílago, ¿sí? Y acá ya no, en esta zona ya no tenemos cartílago, acá ya estaríamos a nivel de bronquiolo terminal. ¿Sí? ¿Se ubican o no? Sí, profe. Bronquiolo terminal, porque acá yo tengo epitelio y músculo liso. ¿Está? Bueno, resumiendo, nos genera dificultad, ¿no? O sea, reconocer paredes de la tráquea, epitelio, cómo está organizada, ya lo hemos visto en varios preparados, igual la tráquea, mucho ya sería redundante, pero ya prácticamente en el parénquima pulmonar en sí mismo, yo tengo que tener en cuenta que puedo encontrarme con estructuras bronquiales y a partir de ahí bronquiolares, ¿sí? Y dentro de los bronquiolares, tengo bronquiolo terminal, ¿sí? Bronquiolo terminal. ¿Y por qué digo bronquiolo? Porque puedo encontrar una porción de bronquiolo que ha derivado del bronquio segmentario y todavía me queda algún cartílago. Entonces digo, bueno, pero ¿esto es un bronquio o un bronquiolo? Bueno, ahí hay, digamos, una transición entre bronquio acá, bronquiolo terminal acá, y después, bueno, de ahí para allá iría casi llegando en algún momento a bronquiolo respiratorio. Conducto alveolar, saco alveolar. ¿Ah? Y esto debe ser un vaso. Vamos a ponerlo en mayor aumento, a ver si lo podemos reconocer con más detalle. Bueno, es un vaso también, ¿ven? Siempre, en realidad, al árbol respiratorio o al árbol ventilatorio, al sistema de conducción, voy a encontrar siempre acompañándolo un vaso. Acuérdense de eso. Bueno, voy a ver qué otra porción del preparado podríamos recorrer. Bueno, los preparados que hay en la cátedra, o que sí, todavía están en realidad, son muy parecidos a estos, pero muchas veces nosotros en algunos preparados nos encontrábamos con que la luz de esta estructura que son los bronquiolares, por ejemplo, o los bronquiolos, aparecían, digamos, así como si tuviese con pliegues adentro la mucosa, ¿sí?
Entonces decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que tenga pliegues? Claro, lo que pasa es que en realidad ahí depende, como le decía yo hace un rato, los preparados antes de cortarlo, este preparado, eh, es evidente que antes de cortarlo lo perfundieron, por eso tenemos todas las cavidades muy dilatadas, ¿sí? En general no están tan dilatadas las estructuras cuando, digamos, se toma una muestra de un preparado, ¿sí? Más bien tiende a colapsarse. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes saben que, por ejemplo, cuando se desvitaliza el material, tiende a retraerse toda la parte, digamos, de musculatura y fibras elásticas. Entonces, pero este como así está, digamos, tan expandido, ha sido perfundido seguramente para poder observarlo mejor, ¿sí? Pero los preparados, digamos, de tejido pulmón es igual la parte, digamos, que corresponde al parénquima ocupado por alveolo. Lo que difiere muchas veces son las luces de las estructuras, digamos, que vamos a encontrar dentro del preparado. Pero después no hay por dónde, digamos, equivocarse en este preparado, ¿sí? Bueno, creo que ya vimos la mayor parte de lo que corresponde a histología del aparato respiratorio. ¿Genera duda o no? ¿O genera dificultad, digamos, para interpretar la organización del preparado? No, por mi parte, bien, profe. Bien. Bueno. Si hay otro preparado. Una consulta, profe, ¿vamos a tocar embriología de aparato respiratorio hoy? Hoy correspondía también embriología. Yo no vi el programa. Sí, profe. En el ¿Sí? cronograma está acomodado en la misma clase. Pero ya son las 10:30. Bueno, vamos a dejarlo la semana que viene. ¿Qué tenemos? Así lo preparamos, porque si no nos vamos a extender. A ver, la semana que viene tenemos normalmente la actividad, sí, lunes y martes. ¿Ustedes se conectan siempre los martes o no? Yo por lo general sí, o los Bueno, lunes. entonces vamos a hacer, vamos a preparar, sí, tendría que mostrar ahí, digamos, la parte de embriología. Pero bueno, vamos a dejarlo, hacemos un pequeño espacio, es el martes que viene, y lo damos, ¿sí? Porque más que nada, en realidad, en la parte respiratoria, la parte de embriología, lo que hay que tener en cuenta son las distintas fases de desarrollo, en realidad. Primero, por supuesto, el origen embriológico del árbol respiratorio, ¿sí? Ustedes no han visto todavía embriología de ningún tipo de intestino, de aparato digestivo, no han visto, ¿no? No. En No. clases no. No. Y, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, intestino primitivo, intestino anterior, medio y posterior tampoco no han visto en nada. No, en clases no, sí lo he leído, pero Está bien. No, entonces vamos a preparar eso, porque en realidad hay que, digamos, tenemos que desarrollar toda la parte a partir del origen embriológico del árbol respiratorio, que es endodérmico en realidad, porque es una evaginación del intestino anterior, en la porción que divide intestino anterior e intestino medio, y a partir del brote, digamos, tráqueo-esofágico, comienza todo el desarrollo del árbol respiratorio, y lo que más tenemos que, digamos, tratar de entender son las distintas fases, ¿vio? Digamos, la fase pseudoglandular, ¿sí? Canalicular, alveolar, y en qué, vamos a volver a ver sobre esto, porque en realidad, en qué etapa de la fase de desarrollo embriológico, ¿sí? Comienza, digamos, a aparecer la capacidad de ventilar, digamos, con la capacidad, digamos, de permitir intercambio gaseoso sin colapsarse en la pared alveolar. Y eso está en relación a una de las etapas del desarrollo, que son 4, pueden ser 5 también las etapas de desarrollo del árbol respiratorio.
no es extenso, así es que lo vamos a ver, ¿sí? Así lo vemos el martes que viene. Pero para que más o menos ustedes si lo leyeron o lo van a leer, donde más énfasis se pone es en eso, las distintas fases de desarrollo. ¿Sí? Bueno, había presentado esto preparado, pero no es otra, también es un corte de tráquea, fíjense que se ven las cilias, células caliciformes, epitelio pseudoestratificado ciliado, tejido submucoso. Bueno, ¿alguna otra duda sobre la parte, digamos, del preparado? ¿No? No, profe, se entendió re bien. Bueno, entonces vamos a ir terminando. Estoy mirando el chat para ver si hay alguna pregunta que haya quedado, digamos, en el aire y no lo hayamos respondido. Bueno, listo entonces, quedamos así. Gracias, profe. Con los que se conectan los martes, el martes. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén Ajá, bien. Profe, gracias. chao. Chao, chao.